Para lo que es el tipo de render no fotorrealista y manejar texturas, vamos a utilizar este componente que es el objeto del tipo, y vamos a ver que hay dos tipos de generador de materiales, el básico y en este caso el ampliado. Para ello ahí vamos a utilizar primero la opción Ink and Paint. La opción Ink and Paint lo que permite, digamos que de una otra manera, es poder generar situaciones que simulen texturas más tirando la ilustración vectorial que el render fotorrealista de gradaciones que tiene el, el 3D Max normalmente. Vamos a seleccionarlo y aplicarlo al material que en este caso pues se tiene en pantalla y como podemos ver genera dos franjas de color con inclusive un grosor en el borde. Las dos franjas de color lo que permiten es determinar puntos de luz y puntos de sombra. Ese es el material que trae por defecto. Cuando nosotros ampliamos el material, las opciones del material, vemos que tiene una luz por defecto que es azul, que podemos cambiarlo cuando deseemos, una sombra, un porcentaje de sombra, vamos a ver en el render, se genera un porcentaje, digamos que de la iluminación sobre ello. Entonces cuando tenemos menos porcentaje de luz, obviamente el color de contraste es muchísimo mayor. Aparte de eso, tenemos digamos la posibilidad de manipular ese porcentaje de sombra para poder generar obviamente variaciones muchísimo más sutiles con respecto a lo que es el objeto. Además de eso tenemos niveles de pintura, que vamos a trabajar con 5 niveles y vemos que cambia, sobre todo en los extremos, en este caso de la iluminación, cambia la gradación que se tiene desde el punto más oscuro hasta el punto más claro. Si volvemos a bajar el impacto de la luz sobre la sombra, vemos que es mucho más perceptible estos tonos de color y podemos desarrollar digamos que un proceso mucho más limpio y depurado. Ahora, si activamos la luz, vamos a encontrar que se generan todos los cáusticas, los puntos más brillantes, en este caso el impacto de la luz directamente, como bloques de blanco que van a iluminar al objeto. Es de mucho cuidado tener ese tipo de elementos para poder que no se queme, por decirlo así, los elementos como tal. Podemos cambiar la relación que existe entre los puntos máximos y mínimos de luz para que el manejo que se tiene, digamos que esa gradación, sea un poco más cuidadoso en términos de lo que son las variaciones que se tienen y la diferencia que hay entre el punto más pequeño y el punto más amplio. Lo mismo podemos trabajar lo que es el ángulo variable de dicha ampliación. Afecta tanto lo que son los bloques de color como los bordes de selección que generan el objeto, la diferencia que tiene en el objeto. El clamp lo que hace es activar un poco la textura, darle un poco más de rogue dentro del objeto para que no sea como tan impecable el tratamiento como tal. Entonces uno puede jugar con ambas características para que digamos se generen texturas un poco más interesantes en términos de desarrollo. Aparte de esto, nosotros podemos manipular otras opciones que van dirigidas a lo que es la relación entre la cantidad de colores, en este caso estamos haciendo una gama de 25 variaciones, que nos va a permitir digamos que sutilezas mayores en términos del desarrollo, variaciones mucho más puntuales, que van a favorecer eso. Ahora vamos a crear un material compuesto. Un material compuesto es un material que permite combinar diferentes tipos de materiales teniendo un material base, en este caso por ejemplo un material estándar, se lo vamos a aplicar al objeto. Como vamos a ver, ese material estándar no tiene digamos que diferencia con lo que normalmente uno encuentra en Max de entrada. Vemos que tiene una tonalidad gris. Esa tonalidad gris nosotros la podemos combinar con lo que van a ser los vínculos de los otros materiales. En este caso vamos a enlazar el Ink and Paint al segundo material. Aquí vamos a encontrarlo, activamos la opción de este material y vemos cómo se interviene por los tonos. Obviamente tenemos una gama alta y vemos que cuando reducimos a la cantidad de variaciones, pues encontramos el impacto de un material con el otro. Vemos que no hay mucha diferencia y uno puede empezar a jugar con lo que es la aplicación de estos tonos dentro de lo que es la incidencia del otro material. Entonces yo puedo manipular en este caso el material estándar, darle por ejemplo más brillo, si yo lo deseo, hacer mucho más especular el material, y con el material Ink and Paint yo puedo manipular los índices de color, en este caso por ejemplo la incidencia de un material sobre otro. Aquí estamos viendo que se pueden mover los diales de una manera libre, pero como aquí pues no tenemos material, obviamente no hay un impacto, es como si tuviéramos un segundo material. El material base en este caso es el estándar, vamos a colocar esto en 100%, y lo que vamos a trabajar es en este caso el material que sí tenemos vinculado, que en este caso es el Ink and Paint, al segundo ítem, al map 1.
Con esa variación vamos a ver que cambia mucho la referencia que se tiene. Tenemos tanto los brillos gradados del material estándar como las variaciones internas del Ink and Paint, dando un resultado, digamos que más interesante en términos de lo que es la textura y en términos de lo que va a ser el resultado final, tomando en cuenta que aún así no se pierde tiempo de render, se maneja un tiempo de render relativamente bajo. Ahora, podemos manipular el material para poder, obviamente, ofrecer variables, que no tenga que ser azul. Podemos cambiarle condiciones, podemos cambiarle inclusive mapas de relieve, podemos colocarle mapas de desplazamiento y diferentes características que van a ofrecer mayor variedad de elementos y de tratamientos. Ahora, este material como tal es muy interesante en términos de desarrollo para generar nuevas variaciones y nuevos, digamos que superposiciones, como si fuera por capas. Ahora vamos a crear un material estándar y vamos a ver otro tipo de flujo de trabajo. Vamos a asignar ese material al objeto, nuevamente volvemos a un punto de partida y en este caso vamos a manipular otras condiciones que son similares a las de Ink and Paint, pero con un flujo de trabajo diferente. En este caso vamos a activar este material, vamos a darle un color, en este caso, por ejemplo, un material, un color azul, igual que digamos el que está en el Ink and Paint de entrada, y vamos a activar la opción, en este caso vemos el render, que es un render muy clásico con 2 puntos de luz. Vemos que no existe mucho problema, vemos que se demora un poco en términos generales. Vamos a activar la opción de autoiluminación en color y activamos en el cuadrado de selección el fall off. El fall off es un tipo de generador, digamos que de variaciones de luz. Vemos que activamos el fall off y miramos que cambia el contexto de lo que es la autoiluminación. Vemos que inclusive brilla hacia el exterior el objeto como tal, como si fuera un bombillo. Ahora cambiamos la dirección de las luces. En este caso, perdón, que acabamos de colocarla en la misma dirección. Cambiamos y generamos el render. Como podemos ver, cambia también el impacto de la luz, dónde está generando la autoiluminación y cómo está generando brillo. Mira que genera un poco de brillo alrededor de sí mismo en términos del final gathering que genera el mental ray. Pero entonces no vamos a trabajar con este concepto de autoiluminación, sino que cambiamos el tipo de fall off a shadow light. Al cambiar a Shadow Light, inmediatamente cambia también la relación de sombras y de luces que tiene el impacto, las recibe directamente desde la iluminación general y desde donde está siendo ubicado en los bombillos o las luces que tiene el Max. Vamos a ir a la parte inferior de ese material, activamos el Color Map e insertamos diferentes tipos de variación. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, 2 inserciones y las vamos a manipular. Vemos que en la parte inferior se genera una especie de barrido de color por secciones que nos va desde el negro hasta el blanco y que va a permitir, digamos que, jugar con lo que es la cantidad de gamas de color que va a tener el objeto en términos de iluminación. Como vemos, genera un proceso, digamos, diferente al Ink and Paint, mucho más sectorizado, pero igual también yo puedo controlarlo de una manera mucho más sutil. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer variaciones de tono de gris, no necesariamente tengo que llegar a blanco, y ese mismo impacto yo puedo añadirle diferentes nodos para manipular las variaciones que tenemos desde el negro hasta los tonos adecuados, lo más cercano al blanco o en tonos de gris. Entonces, como vemos acá, estamos generando una serie de variaciones. Pueden ser, si son muy verticales los cambios, pues obviamente van a ser variaciones muy concretas, y si yo hago diagonales, pues las variaciones van a ser un poco más sutiles, más gradadas en términos de lo que es el paso de un color a otro. Entonces, como vemos, estas divisiones, digamos que un poco más inclinadas, nos van a generar un proceso de render muy diferente. Como vemos acá, son situaciones que el no render, el pase de uno a otro es un poco más sutil, más limpio, y pues obviamente se mantiene el concepto de la ilustración, pero nos va a dejar el concepto de lo que es la variación del tono. Vamos a eliminar en este caso, por ejemplo, el el Ink and Paint, y vamos a vincular en este momento el material estándar al composite, y vemos que se logra un efecto similar al anterior que teníamos con el Ink and Paint. Lo que pasa es que ahorita la vinculación es desde el material que creamos estándar. Podemos cambiarle el impacto, en este caso estamos bajando el impacto, y vemos que el segundo material sobre el base se puede jugar de una manera un poco más sutil, generando variaciones más interesantes y más controladas por uno de una manera más personalizada, a diferencia del Ink and Paint. Ahora digamos que vamos a cambiar la ubicación de las luces para que no queme tanto al render, y vemos pues que también cambia también las condiciones un poco, nos permite jugar un poco mejor con el objeto y también darle mayor realce a los detalles. Hay que tener mucho cuidado con la ubicación de las luces respecto a lo que es el material para que no queme, por decirlo así, los detalles en términos generales. Ahora con el material estándar vamos a dar doble clic
y vamos a activar una opción en el Mental Ray Connection, que es la última opción, que está en la parte inferior, y es donde dice, en este caso, contorno. Hacemos clic en el mapa y buscamos contorno simple. Contorno simple es un tipo de elemento que va a favorecer lo que hace el Ink and Paint con los bordes. Hacemos doble clic para visualizarlo y activamos en rendering, en el setup, en donde dice common, vemos que está el Mental Ray activo. Como podemos ver, si nosotros cambiamos a renderer, pues son las opciones de Mental Ray y buscamos en donde dice, en este caso, Camera Effects, y activamos la opción de contorno para que lo determine y lo active. Como por defecto está a punto 5, cuando él termina de renderizar, lo que nos muestra es un borde que rodea los elementos del objeto de un grosor de 5.5 unidades. Entonces lo que vamos a hacer es bajar ese elemento a punto 1 o punto 2 y vemos nuevamente el resultado como varía. Entonces, como vemos, uno puede jugar con dos flujos de trabajo muy diferentes para un render no fotorrealista y que obviamente se puede asimilar o vincular a ilustraciones de fondo o pinturas mate de ese estilo.